brevedad, porque bueno, son ya 10 minutos muy cortitos para hablar de cómo se mueve el agua y bueno, será para otros 10 minutos con otros 10 temas y otros 10 expositores. Bueno, en principio, también les voy a pedir disculpas porque quizás mi presentación estuvo destinada para chicos más chicos o un público más general, pero bueno, espero que no se aburran con los dibujitos. Bueno, este es nuestro planeta Tierra, ¿sí? Si nosotros lo miramos bien y lo podemos extender, vemos que tiene una gran superficie de agua. En realidad lo que a nosotros nos va a llamar la atención de este planeta Tierra es cuánta agua tenemos disponible para consumo nuestro, ¿sí? Si empezamos a separar el agua dulce, el agua salada y demás, podemos ver que de este cuadradito, de esta puntita, vamos a tener solamente, digamos, se empieza a desglosar y vamos a tener solamente una mínima porción de agua dulce. Tenemos la comparación al lado para los chicos, de un tanque de agua grande, que sería lo que está disponible de todo el agua que hay en el mundo, el agua dulce sería solamente una cucharadita. Yo creo que estas comparaciones nos quedan más que los números y los porcentajes y demás. Hablar del ciclo del agua quizás no todos lo conocemos o a veces lo conocemos por separado. El agua que está en el mundo es una sola, ¿sí? No es que se crea y se destruye agua, sino que se va transformando. Y bueno, podemos hacer un repaso muy simple del agua que se evapora, que va a las nubes, que se condensa, que llega a los lugares donde empieza a precipitar, y hay parte del agua que escurre, que es la que decía Carolina, que cuando se altera la superficie hay mayores correntías, arrasa con el suelo y demás, y hay otra que es la que va a infiltrar, y es la que nos va a hacer de utilidad a nosotros porque es el agua que nosotros estamos tomando en Tandil en particular. Esa agua subterránea, que para muchos es un misterio, algunos lo creen ríos, otros se hacen la idea de que es un túnel. Yo en realidad estoy como, digamos, parte de la presentación viene a desmitificar eso, ¿sí? Vamos a imaginarnos el agua subterránea como una torta, como quien hace un bizcochuelo, ¿sí? Entonces hay parte del bizcochuelo, supongamos que lo cortamos porque le tenemos que poner dulce de leche, almíbar y demás. Y hay parte, digamos, si uno empieza a ver cómo entra el agua, bueno, hay parte que sí, que va a pasar el agua, pero en una parte se va a quedar, ¿sí? La fuente, digamos, el agua no va a poder escurrir más. Esta capa impermeable es la que nos va a hacer de soporte, y sobre el pedazo de bizcochuelo que va a quedar húmedo, es lo que nosotros vamos a llamar el acuífero. Vamos a ir un poquito más en detalle a meternos sobre el bizcochuelo. Tenemos una porción de suelo, ¿sí? Y vemos que hay una parte, la parte superior, que es la que los hidrogeólogos le llaman la zona no saturada. ¿Por qué? Porque hay partículas de suelo, si uno las pudiera ver al microscopio, serían como pequeñas rocas, donde también hay agua que se pega a esas rocas, que vendrían a ser partículas muy chiquititas del suelo, y también hay aire. Ahí viven los bichos, las bacterias, ¿sí? Todo lo... Y hay otra parte, digamos, porque por gravedad el agua sigue filtrando y va a conformar esta zona saturada. ¿Saturada por qué? Porque está llena de agua. Vamos a tener agua y vamos a tener suelo, propiamente dicho. Ahora que ya sabemos qué vendría a ser el acuífero, vale decir que hay principalmente dos tipos de acuíferos, o al menos lo que nos va a interesar a nosotros. Está digamos que serían las partículas de suelo que están muy exageradas acá, pero son muy chiquititas, que es el medio poroso, que es, imagínense la tierra suelta, y entonces el agua se tiene que hacer lugar por entre esos poros para poder circular. Hay otra forma, digamos, que el agua se acumula, y es en las sierras, por ejemplo, entre las rocas, cuando están fisuradas, el agua también encuentra caminos por entre las fisuras y se puede acumular allí. Vemos también, bueno, como dice la filmina, que la diferencia de velocidad del agua en el medio poroso y en el medio fisurado es distinto. Si acá va a tener muchos obstáculos, por eso va a ir mucho más lenta. Las fisuras por lo general son más rectas y va a tener mayor velocidad. Y obviamente van a circular, como dice ahí, por la gravedad. Del lugar más alto va a ir al lugar más bajito.
Esto sería un acuífero, ¿sí? Volvemos a lo mismo de hoy. Suelo, aire, agua pegadita a los bordes del suelo y solamente en lo que es el acuífero, el suelo y el agua. Hay acá un nombre, bueno, que quizás no lo alcancen a ver, pero que se llama nivel freático, que por ahí ustedes lo han sentido nombrar, que es, digamos, cuando uno hace un pozo, es el lugar donde encuentra ya el agua, ¿sí? Es esa capa, digamos, donde ya empieza a aflorar el agua, que también nosotros le conocemos como acuífero libre cuando está en contacto con la atmósfera. Eso vamos a charlar otro día, que es más complicado. Entonces, principalmente, un acuífero tiene que tener, entre otras, estas características. Tiene que tener la capacidad de almacenar agua y de dejarla, de transmitirla, ¿sí? A mí me pareció que la esponja era una forma bastante representativa de lo que es un acuífero. Yo puedo tener una estructura geológica que reciba mucha agua pero no la deja salir, y eso, para la concepción nuestra, no es un acuífero porque no es económicamente explotable. Nosotros podemos tener mucha agua contenida, pero si no la podemos sacar, no nos sirve de nada. Bueno, ¿cómo se recarga un acuífero? Hace un rato estuvo recargándose y espero que no lo hayan tomado mal, porque es bueno que se recargue. El suelo está seco, empieza a llover, se empieza a llenar el agua por gravedad, va cayendo y va ocupando los espacios vacíos hasta almacenarse en el fondo, y cuando llega a su capacidad máxima, digamos, también tiene que ver con la lluvia, con cursos superficiales y demás. Pero bueno, cuando llueve, los hidrogeólogos dicen que se está recargando el acuífero. Eso, por si les hacen el chiste y no lo entienden, es por eso. Bueno, volviendo a Tandil, ya sabemos cómo es esto del acuífero, de qué se trata. Y vemos que en Tandil, bueno, hay muchísimos cursos, arroyos, son arroyos chiquitos, no tienen demasiado caudal, son típicamente de llanura. Y el que a nosotros nos va a interesar, acá en rojo está la ciudad de Tandil, con los dos tributarios, y tiene dirección norte, que es el arroyo Namayú. Es el más importante para nosotros en este momento, porque es donde está emplazada la ciudad de Tandil. Fíjense que acá está la cuenca del arroyo, un poco más grande, con los dos tributarios que se juntan en las cercanías de la ruta 26 y siguen rumbo norte. Bueno, todos conocemos que los arroyos, mientras cruzan la ciudad de Tandil, están entubados y que después empiezan a tener una serie de conflictos. Pero eso sería a nivel del agua superficial. Volviendo al agua subterránea, esto que nosotros denominamos cuenca sería el lugar, digamos, desde donde las aguas estarían aportando a este arroyo principal, ¿sí? Imagínense como un cuenco, ¿sí? Como si fuese una palangana, ¿sí? Desde los bordes todas van a ir hacia el centro del que estaría el arroyo. Ahí vemos otra vez la ciudad de Tandil, desde el lado de las sierras, ¿sí? Estaremos desde la zona serrana. Parque Independencia, la ruta 226. Y esto tenemos una característica importante. Hoy yo les había dicho que imagináramos que era un bizcochuelo que lo cortábamos. Nosotros desgraciadamente no le podemos hacer muchas capas a este bizcochuelo, como en otros lugares que tienen un acuífero más profundo, al que pueden sacar agua. Nosotros tenemos uno solo, ¿sí? Tenemos el almíbar que se nos acumuló en esta parte del bizcochuelo y después tenemos la fuente, ¿sí? Y sobre este acuífero, que es la primera agua que estaríamos tomando, que estaríamos encontrando, es la que tomamos para abastecimiento de la ciudad, ¿sí? Para todo. Para agua para beber, para lavar el perro, el auto, para las industrias, para todo, ¿sí? Esto sería un perfil. Si nosotros cortáramos esto así y lo miráramos de costado, estas son las sierras, el granito de las sierras que hace de fuente, que hace que no pueda pasar el agua mucho más abajo, y que se va profundizando con rumbo norte, ¿no? Pero fíjense que la mayor parte del agua almacenada que tenemos en el acuífero no está justamente en la parte de arriba de las sierras, sino que se contiene en la zona mayana, donde empieza a haber más material sedimentario, más
tierra suelta en lugar de piedra, de roca. Se ve bastante bien. Bueno, esto que está marcado acá, con puntitos negros, son los pozos donde Obras Sanitarias hace la captación de agua para darle a toda la ciudad. Imagínense que si les tienen que dar a toda la ciudad, tienen que sacar mucha agua. Esta es la ruta 226. Y esto es la delimitación de la poligonal. La ruta 226, la ruta 30. Y si volvemos para atrás, ¿recuerdan dónde está la ruta 226? La mayoría de los pozos de Obras Sanitarias quedan desprotegidos de lo que es esta poligonal, ¿sí? No estaríamos protegiendo la mayor cantidad de pozos que están abasteciendo la ciudad. Esto es solamente un segmento, hay otros pozos, pero bueno, la batería más importante sería esa. Bueno, ¿por qué es necesario proteger un acuífero? Creo que si empezáramos a preguntar todos tendríamos una pequeña idea. Si esto lo pudiéramos comparar vagamente con lo que es Tandil desde la zona alta, si yo tengo un lugar donde estoy tirando mis residuos y llueve y se infiltra, esto sería la parte de la contaminación que estaría yendo al acuífero, y que quizás otro le esté tomando agua abajo. Tendríamos que protegerlo también en función del regadío. Cuando uno saca mucha agua, como si tomáramos mate, el nivel se deprime, ¿sí? Imagínense que yo tenía este pozo y después vino mi vecino, empezó a sacar mucha agua, se deprimió y de golpe me quedó el pozo seco, me quedé sin agua. Después pasan cosas así en la ciudad, ¿no? Que si no la cuidamos, el derroche, pasan cosas también en el campo, ¿sí? Esto quizás es bastante burdo y gracioso, pero bueno, hay problemas muy serios y muy importantes en cuanto a la disposición de los efluentes. Hoy cuando hablaba al principio decía que el ciclo del agua es uno, el agua es la misma, sucia o limpia es la misma, lo que pasa es que está en otro periodo, en otra parte del circuito. Y bueno, y cuidar el agua para evitar todo esto, y principalmente me gustó esta imagen, en el sentido de que todos tenemos el mismo derecho de usar y de proteger el agua, ¿sí? Quizás sea con un toque de humor, pero bueno, la idea es esa, de que todos respetemos que tenemos la misma obligación de cuidarla y el mismo derecho de consumirla y de